Muy bien, Hebreos 5:7 dice, todos leámoslo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Déjenme decirle que la obediencia no es un don que le podamos pedir a Dios, o no es algo con lo que haya usted nacido. Al contrario, por naturaleza somos desobedientes. La obediencia es una exigencia que Dios demanda de sus hijos. A los que no son sus hijos, Él mismo les da el adjetivo o calificativo de hijos de desobediencia, lo cual implica que sus hijos debemos ser ¿qué? Obedientes. Entonces la obediencia es una de las virtudes que tenemos los cristianos, o debemos ir desarrollando, debemos ir aprendiendo, creciendo en la obediencia. ¿Y quién es nuestro máximo ejemplo de obediencia? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de obediencia? Cristo. Eso, así fuerte, dígalo fuerte. Y dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A partir del 5 creo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Con la gran diferencia que Él no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros, así como que nosotros tenemos al nacer, porque Él fue concebido a través del Espíritu Santo. Entonces su naturaleza era santa. La frase haciéndose o haciendo significa decidiendo. Dice en el versículo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese haciendo significa decidiendo. Usted decide ser obediente. Y Él decidió ser obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Y si volvemos a Hebreos 5:7, dice: Cristo en los días de su carne. O sea, cuando Él vivió en un cuerpo humano, aún siendo Dios. O sea, un Dios encarnado. Por eso es importante que aprendamos y entendamos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿María es la madre de Dios? ¿Quién es María? ¿O quién fue María? Fue la madre de Jesús aquí en la tierra. El decir María es la madre de Dios es un error. María estaba consciente a que vino aquí en la tierra y fue una mujer santa, apartada. Y Dios le dio ese privilegio de que en su vientre naciera el Salvador a través del Espíritu Santo. O sea, entonces cuando Cristo en los días de su carne, cuando estuvo en este cuerpo humano, aún siendo Dios, dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que le podía librar de la muerte. ¿Quién? ¿A quién? Al Padre Celestial. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese cómo oraba Cristo. Él tuvo que aprender como humano. Aprendió la obediencia a Dios, experimentando todas las emociones que un ser humano puede experimentar. Jesús lloró como lloró en la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Murió su amigo y él lloró. Se identificó con el dolor de sus hermanas, de Lázaro, y estuvo llorando ahí.
Así que este versículo se refiere a que la oración de Jesús no fue en el sentido de que Dios lo librara de la muerte de la cruz. Él no lloraba por eso, para que Dios lo librara de la muerte en la cruz. No, porque a eso vino Cristo. Él ya sabía, Él decidió ser obediente. Y Él dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Sálvame de esta hora? No. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, para su muerte en la cruz por todos nosotros. Entonces su oración para ser librado de la muerte significa que a su cuerpo no quedara, que su cuerpo no quedara en el sepulcro como el de nosotros. Su oración fue contestada cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos. A eso se refería a él. Por eso oraba y fue oída a causa de su temor reverente. Y Dios lo libró del sepulcro y venció a la muerte y resucitó al tercer día. Ahora, no hay agonía, no hay dolor humano que Jesús no haya vivido en carne propia. Dice la Biblia en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se hizo hombre para identificarse con nosotros. Cuando tú estás triste, Él estuvo triste. Cuando tú te sientes solo y abandonado, Él estuvo solo y abandonado. Cuando se te muere un familiar y lloras, a Él se le murió su amigo Lázaro. Él se identificó contigo porque lloró por su amigo. Cuando tú te sientes tentado, Él fue tentado. O sea que Él sabe perfectamente cómo te sientes, hermano, hermana, en esta mañana. ¿Cómo siento yo? Él sabe lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, porque Él lo experimentó en su humanidad, con la diferencia de que nunca hubo pecado en Él. Y fíjese que los contemporáneos de Jesús, los teólogos o los que hablaban de las escrituras, de los profetas, decían que había 3 clases de oración. Una es la oración, la segunda el clamor y la tercera las lágrimas. Y ellos decían que la oración se hace en silencio. En el clamor, que es la segunda clase de oración, se eleva la voz. Pero en la tercera clase de oración, que son las lágrimas, sin hablar, expresan todo. Y dice la Biblia que Jesús, con un gran clamor y lágrimas, oraba al Padre. Entonces Jesús conoció la oración desesperada de las lágrimas. Dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Pasó por las experiencias más amargas y por esa razón nos comprende en todas nuestras debilidades y en todas nuestras situaciones, porque está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque su amor por nosotros nunca cambia, es inalterable. Amén. Y a veces nos preguntamos: ¿y cómo pasé esa etapa de mi vida? Con tanto dolor, con tantas carencias, con tantas necesidades materiales y espirituales. ¿Cómo pude vivir esa etapa de mi vida? Y quizá usted traiga unas heridas enormes, unas cicatrices que Dios ya sanó, ya cerró, pero no las olvida. A veces no se olvida, a menos que usted le pida a Dios: hazme olvidar de mi pasado, Señor, que no me acuerde ya. ¿Sabe? Hay cosas que yo ya no me acuerdo y ni quiero acordarme. ¿Para qué? Si el Señor me ha perdonado y ha quitado de mí todo lo que
estaba sucio y me dio un nuevo corazón y está trabajando en mí, sigue trabajando en mí y sigo en la vida con todos los problemas y tentaciones y luchas, sigo, pero tomado de su mano. ¿Cómo es que pasé esa etapa? A veces nos preguntamos eso. ¿Cómo es que pasé? ¿Cómo pude vivirlo? Ayer lo estábamos platicando. ¿Cómo pasé esa etapa de mi vida? ¿Cómo pasé tantos años sin Dios y siendo ese hijo pródigo? Siendo un desdichado, un desventurado, pasando hambre, recibiendo golpes, groserías, desprecios. Muchos aquí saben de lo que hablo, ¿verdad? ¿Cómo viví eso? ¿Cómo pude vivir eso? En nuestra ignorancia pensábamos que éramos los reyes del mundo. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí están los soberbios que dicen, no, yo de ninguna cosa tengo necesidad, yo me basto yo solo. Y dice Apocalipsis 3:17, y no sabes que tú eres, ¿qué dice ahí? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Delante de Dios así somos. Cuando tú te crees algo, Dios te ubica en tu lugar. Así éramos en el mundo sin Cristo, mas ahora con Cristo somos vencedores, amén. Y si somos obedientes, somos más que vencedores. Por favor, le pido que piense unos segundos solamente en su condición pasada. Solo mire el retrovisor de su vida por unos segundos. Vea lo que dejó. Ahí están los recuerdos. El retrovisor de nuestra vida es para ver lo que pasamos, lo que dejamos. Realmente, usted y yo vivimos quizá una situación muy triste. Las películas de Pedro Infante se quedaban cortas. ¿Qué terapia nos dieron de niños, verdad? A los de mi generación, clásico 66 para acá. No sé qué año nació usted. A lo mejor dicen, hermanos, no, yo soy un poquito más atrás y vivió todo eso. ¡Ah, Torito! Y llorando. Y esa cultura de miseria y de... ¡Ay, no! No las he vuelto a ver esas películas. Son muy impactantes. Pero esa era nuestra condición. Así es ejemplo. Era nuestra condición sin Cristo. Una condición que da lástima. Pero ahora en Cristo, dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, amén, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión. Dios nos ha dado una nueva profesión. Ser sacerdotes en nuestra casa, con nuestra familia. Varón, dama, mujer, usted también tiene esa responsabilidad de llevar a los suyos a los pies de Cristo. Ahora, ponga atención, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo para que Él les ayude, les guíe, los impulse, los consuele. Por eso se llama el Consolador, porque Él nos consuela. Entonces Él está ayudándonos en todas nuestras luchas, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras tentaciones, porque se compadece de nuestra imperfección. Y a veces decimos, ay, es que nadie me entiende. No te basta Cristo, hermano. No te basta Cristo. Ay, es que nadie me consoló. Que te consuele Cristo. Lo que me pasó no se lo deseo ni a mi peor de mis enemigos. ¿Has escuchado esa frase? Pero ¿has pasado lo que Cristo pasó? No, ¿verdad? Ni tantito. Son expresiones que luego hacemos porque sentimos la soledad, la desesperanza, la aflicción,
la tribulación, y de esa manera lo manifestamos. Y si estás esperando de los hombres todo lo que solamente Cristo te puede dar, vas a desilusionarte. Si tú esperas que el pastor siempre esté ahí para escucharte, siempre esté ahí para ayudarte, que en el momento en que tú levantas el teléfono y le dices, lo necesito, quiero que esté aquí, si tú estás confiando en eso, déjame decirte que te vas a desilusionar. Me ha tocado fallar. Por eso enseñamos a que dependas de Dios, solamente de Dios. Yo te voy a fallar y he fallado, hermanos. Mucho antes de la pandemia había una persona enferma y estuvimos orando, y ese era nuestro apoyo también, apoyando en oración a nuestros hermanos que están enfermos. Y yo dije, Señor, permíteme ir en esta semana, voy a visitarlo. Y hermanos, con tantas cosas, no estoy justificándome, de verdad, y tampoco quiero relucir aquí, ay, si el pastor, pero de verdad que diario, ahí está mi esposa de testigo, diario estoy lleno de cosas y no me da tiempo de muchas cosas, estoy haciendo cosas para el Señor. No lo digo por vanagloria, lo digo estando consciente de mi responsabilidad, y lo hago para el Señor con gusto, porque ese es mi trabajo. Y a veces no me da el tiempo y dije, voy a visitarlo esta semana, y se me pasó la semana. ¿Y qué cree? Que se murió. Y me dijeron, lo estuve esperando, pastor. Y obviamente la mamá se sintió conmigo. Ella no me quería ni ver. Y le dije, perdóneme, hermana, perdóneme, si usted se va a enojar, está bien, enójese, no me hable si quiere, pero yo le voy a fallar. Dios sabe que no pude, pero confíe en el Señor. Dependa del Señor. Así que, hermanos, habrá un día en que yo les falle. ¿Sabe que muchos se van de la iglesia por eso? Ah, el pastor no estuvo cuando yo me voy de la iglesia. Qué fácil, ¿no? Y además, qué bueno que te puedes cambiar de iglesia si quieres. Porque si no obedeces, te puedes ir a la hora que sea, pero si obedeces y dices, el Señor me puso, esta es mi casa donde voy a servir y aprender y a crecer y aprender la paciencia entre los hermanos y aprender a soportarnos unos a otros. ¿O dónde cree que se adquiere la paciencia? ¿Desde casa? ¿Por Facebook? ¿Cree que usted adquiere la paciencia y la gracia por Facebook? No, hermano. Usted tiene que venir a la casa de Dios. Es aquí donde aprendemos la paciencia. Es aquí donde vemos sufrir al hermano y podemos ayudarle. Es aquí donde oramos. Es aquí donde se recibe la palabra de Dios a través del siervo de Dios. Es aquí donde se recibe bendición. Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día, dice, en la puerta de tus atrios, ni siquiera dentro, en la puerta de tus atrios, que 1000 fuera de ellos. He vivido muchas cosas en este templo, un templo tradicional, como usted lo quiera llamar, pero se predica la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y he visto tantas cosas y he aprendido tanto. Y sabe, aquí escuché un testimonio que se les dio a los jóvenes de un joven, y dijo, mi vida era estar en la iglesia. Era mi alegría estar aquí en la iglesia con los jóvenes. ¿Saben por qué les dijo? Porque cuando voy a mi casa hay golpes, hay violencia. Y aquí me siento bien. Cuando dijo eso, a mí me tocó el corazón. Porque es aquí donde el Señor te recibe, donde el Señor hace milagros. Y tú puedes decir, también me escucha en tu casa. Claro que te escucha en tu casa, pero Él ve tu corazón y dice, mira, mi hijo viene a pasar tiempo conmigo en mi casa. Y muchas veces nos olvidamos de obedecer a Dios y pasa nuestra vida día a día y nos olvidamos que Dios está obrando.
y somos desagradecidos. Yo esa frase que escuché me llegó hasta lo más profundo. No fue mi caso, gracias a Dios. En mi casa nunca vi violencia ni malas palabras. Jamás escuché a mi padre decir una mala palabra. Y bueno, así ha seguido en toda mi familia. Yo no he escuchado que alguien diga una mala palabra porque no lo acostumbrábamos. Y mire que en la calle se aprende de todo, ¿verdad? Pero que yo me atreviera a decir una mala palabra en mi casa, ¿sabe? Ahí está lo importante de la convicción. Cuando usted les enseña el camino a sus hijos y les da ejemplo, los hijos van a seguir su ejemplo. En mi casa no hay malas palabras, no se dicen malas palabras y mis hijos lo entienden, a pesar de que tienen amigos que tienen una boca. Ya no digo los amigos, señoras, señores ya adultos. Yo me incomodo, ¿sabe? Oigo a alguien hablar así, me incomodo y me retiro. Me incomoda. Ojalá que a ti te incomode también. Pero se nos hace tan fácil que salga una maldición de nuestra boca. Hasta en lo más mínimo, el Señor ve tu corazón. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tu obediencia a Dios te ha llevado hasta las lágrimas? Porque cuesta obedecer a Dios. Si tu obediencia a Dios te ha llevado a llorar, entonces tú ya has expresado tu corazón, porque es el lenguaje mudo, es el lenguaje que no hablas, pero lloras, porque el Señor ve tu corazón. Si tu respuesta es no, te repito la pregunta, ¿tu obediencia a Dios te ha llevado hasta las lágrimas? Si tu respuesta es no, la verdad, puedes decir, la verdad es que nunca he llegado hasta las lágrimas. Escucha lo que te voy a decir. Dios te llevará a un punto, a un momento de tu vida donde llorarás. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarte a obedecer. Y obedecer cuesta. Tiene un precio. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, si tú prefieres a padre, madre, esposa, esposo, más que a mí, no eres digno de mí? Si tú amas más al mundo, más que a mí, no eres digno de mí. Entonces ahora vas a estar en la lucha. El Señor te va a decir no a ciertas cosas que le has pedido y te va a costar. El Señor te va a decir o tus amigos o yo. Por eso te va a provocar llegar a las lágrimas. El propósito de Dios es que aprendamos a ser obedientes. Y hay un punto muy interesante aquí, hermanos. Jesús no escogió su misión. ¿Está escuchando bien? Él no escogió. El Padre no le dijo, oye, ¿qué quisieras hacer? Y el Señor le dijo, pues me gustaría, tengo el sueño de ir a morir por la gente. No. Dios no le dio a nadie la alternativa de escoger, hermanos. A Moisés no le dijo, oye, ¿quieres ser el libertador de Israel, de mi pueblo? ¿Te gustaría ir? Nosotros no escogemos nuestra tarea en este mundo, no escogemos nuestra misión en este mundo. A mí no me preguntó el Señor qué quieres hacer. Más bien tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no le dio entonces a nadie la alternativa de escoger. A Noé no le dijo, ¿quieres construir un arca para salvarte? Y que en ese proceso de 120 años en el que vas a construir la arca te tiren de a loco. Dios no le pidió opinión a Pablo tampoco. Pero cuando él se enfrentó con Jesús, ¿qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay un solo caso en la Biblia que Dios le dijera a alguien, ¿tú qué quieres hacer para servirme?
No, nosotros no escogemos nuestra misión. El Señor Jesús le dijo, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú digas, Señor. Dios no le dio a escoger. Pero Él dice la palabra de Dios que obediente fue a la cruz. Él obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué creen que es? Obedecer. Como lo hizo Jesús. Aunque obedeciendo te cueste lágrimas. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, se oyó una voz del cielo y la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué Dios, el Padre, dijo que Jesús le producía una gran complacencia, un gozo indescriptible en el corazón de Dios? ¿Por qué? Porque Él era obediente. ¿No se pone usted contentísimo cuando le obedecen sus hijos? Es lo máximo que podemos recibir. Cuando los hijos obedecen nos sentimos plenos. Nos hacen sentir bien. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Somos sus hijos y Él se siente complacido cuando le obedecemos. Así como se sintió con Jesús. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi alegría, en quien tengo todo mi regocijo. ¿Cuánto más tú o yo? Si obedecemos al Señor, Él se regocija. Amén. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y Dios se complace en los que le obedecen. Voy a darme prisa para terminar rápido. Vamos a ver un ejemplo rápido. Primera de Samuel 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, perdón. Saúl desobedece y es desechado. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo porque ya no nos da tiempo, pero ¿cuál es la historia? Que Saúl fue nombrado rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y el profeta Samuel lo estimaba. Dice que Saúl era grandote, que se llevaba 2, 3 cabezas de todos los demás. O sea, era un rey en imagen. Wow, era un super rey, ¿no? Grandísimo el hombre, con una presencia que imponía. Pero, ¿qué le dijo Dios al profeta Samuel? No veas lo que está afuera, sino ve el corazón. Y total, en esta historia no la vamos a leer, le dije, porque estoy resumiendo. Lo mandó a que él peleara y que fuera contra los amalecitas. Dice y le mandó decir: no mostréis misericordia, ahí en el versículo 6, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto y se apartaron los enemigos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Fíjese, lo perdonaron. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, no, pues dijeron, no, pues ¿cómo vamos a matar esas vacotas tan buenas que tienen, esas ovejotas? Vamos a guardarlas, tan buenas. Dice, y en el versículo 9, dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó por Saúl, lo quería, lo estimaba. Dice que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal.
O sea, Saúl ya estaba levantando sus monumentos. Él pensaba que había obedecido, pero vino después Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: entonces, ¿qué se oyó por ahí? Ve, y las vacas. Entonces, ¿qué estoy oyendo? A ver, ¿qué estoy oyendo, Saúl? ¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Y fíjese cómo le echó la culpa al pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Tu Dios, le dijo, pero lo demás lo destruimos. Estaba bien contento Saúl, pensando que había hecho tal como le dijo Jehová al pie de la letra, y no era cierto. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Estamos en primer libro de Samuel 15:17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los cazadores de Amalek. Ahí está la prueba. Usted no escoge la misión, el Señor se la da y nos da a nosotros una misión. ¿Sí lo entiendes? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema quiere decir maldito. Las primicias de ellos que eran malditos, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Le volvió a decir al profeta: tu Dios, no nuestro Dios, no mi Dios, no, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se ¿qué? Obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ya no nos da tiempo de leer todo, pero más adelante dice que llegó el rey Agag silbando, ¿no? Bien contento. Ahí estoy. No, tráigame un cuchillo. Dice que lo hizo pedacitos ahí enfrente. Y era el profeta Samuel. No era un hombre de guerra. Él era un profeta, un pacifista, un siervo del Señor. Pero cuando el Señor le dijo, él lo hizo. Y lo hizo pedacitos. Cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor se complace, porque es mejor obedecerle antes que los sacrificios, antes que cualquier cosa. Amén. Todos los hombres de Dios obedecieron al Señor. ¿Qué le pasó a Abraham? Siendo llamado, dice ahí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otro ejemplo: Dios le dio una misión y le dijo: ve, y él obedeció, y él no sabía dónde iba a ir. O sea, él no escogió su misión, nosotros no escogemos nuestra misión, el Señor nos la da. Y una de esas misiones que Dios nos ha dado es que prediquemos el Evangelio, ir y predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y tenemos que hacerlo, esa es nuestra misión por ahora. Amén. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién escogió hacer la tarea? ¿Dios o Abraham? Pero ¿quién obedeció? Abraham. Dios le dio la tarea y Abraham obedeció. Todo ser humano tiene habilidades, tiene dones, tiene vocaciones que ya vienen de fábrica.
cristianos o no, porque Dios es bueno. Dios nos da a cada uno de nosotros la habilidad para hacer cosas manuales, la habilidad intelectual, física. Hay unos hombres más fuertes que otros para hacer el trabajo con el cual tú obtengas tu sustento, tengas un trabajo, el conocimiento, la habilidad. El problema es que muchos no encuentran esa habilidad, ese don que Dios les dio. Hay, por ejemplo, el que dibuja en el metro, no sé si lo han visto, les da un dibujo a los extraños, los dibuja. ¡Qué hombre! O sea, ese es un don. A mí me gustaría dibujar como él dibuja. Y lo dibuja tal cual. Hace un retrato perfecto de la persona que está ahí. Va en el metro y viaja y luego les regala el dibujo. Y están igualitos y expresan ellos admiración y dicen, ¡wow! Es un regalo. Yo me quedé impactado viendo esos pequeños videos de TikTok, ahora que se estila dibujando a la persona y se los regala. Todos tenemos una vocación. Dios nos ha dado dones. Entonces, en el caso de los cristianos, usted y yo, Dios nos da una misión y tienes que obedecerla, porque Dios nos da la gracia para hacer lo que tenemos que hacer en el camino de Dios. Entonces Abraham solamente obedeció. Deja a tu parentela, y él obedeció. Y Dios le promete un hijo. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham? 75 años. ¿Cómo es que él cumplió su promesa? Él, cuando estaba con su hijo, ¿usted no cree que lloró, Abraham? Porque le pidió a su único hijo. ¿Quién era su hijo? Isaac. Y estaba ahí ya para sacrificarlo y iba a enterrar el puñal. En ese momento, ¿usted cree que Abraham no estaba llorando y pensando, Señor, yo lo hago porque yo sé que tienes la capacidad de resucitarlo? Amén. Tenía 75 años y le prometió que de él vendría el Salvador. Se tomó 25 años en cumplir su promesa. Pero en ese lapso que el Señor cumplía su promesa, Abraham cometió un grave error. Pasaron 10 años y no venía la respuesta de Dios y Abraham se desesperó. ¿Y cuál fue el error que cometió? ¿Cuál fue? A ver, hermanos, tuvo un hijo con una esclava. Después le dijo a Abraham de ese hijo, Dios le dijo a Abraham, échalo fuera, porque él no va a heredar. Él no es el heredero de la promesa, porque de ahí vendría Jesucristo. Ese será el linaje. Entonces, a veces queremos nosotros ayudar a Dios, fíjese. Abraham simplemente tenía que obedecer. Y esa es una debilidad de los seres humanos. Nos cuesta trabajo esperar. Y una de las enseñanzas generales de la Biblia dice, esperad en el Señor. ¿Sí o no? Y eso es lo que nos cuesta más trabajo. Nos desesperamos y tomamos decisiones. Yo lo hago así, a esta manera, porque el Señor no me ha contestado, entonces yo lo hago. Fíjese qué mal. Nos desesperamos. Dios tuvo misericordia de la falla de Abraham. Estaba aprendiendo a obedecer a Dios. Posteriormente fue llamado el padre de la fe. Dios se apiadó de su error, como se ha apiadado de usted y de mí tantas veces, tantas oportunidades que nos ha dado el Señor. Y esta es una historia muy conmovedora. Imagínense, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Abraham alcanzó un nivel de obediencia a base de sufrir y de llorar, a base de las lágrimas. Para terminar, solamente le digo que ponga atención. Necesitamos tener verdaderamente la fe. O sea, los que no han creído en el sacrificio de Cristo, si no te has arrepentido y nada más vienes por rutina a la iglesia, si nada más vienes por cumplir al Señor y sales de aquí y tu corazón sigue siendo el mismo, entonces no tienes la verdadera fe en tu corazón. Si todo lo que oyes aquí entra por un oído, pasa por nuestras neuronas y dices, sí, y luego sale y te olvidas. Los verdaderos cristianos
se demuestra no aquí en la iglesia, porque aquí todos miren, se demuestra afuera. El ser cristiano se demuestra en tu casa. Y de nada sirve que vengas y escuches y en tu casa seas de lo peor. ¿Cómo quieres que llegue la bendición? Dice, hay un dicho que no es cristiano, dice, el que nace pa' maceta, sí se lo saben, o sea, el que nace pa' maceta, del cielo le caen las hojas, ¿no? Dice, ¿no? ¿No es así? Ah, del corredor no pasa. Bueno, por ahí va, ya estoy como el chapulín. Pero lo que le digo es algo, que cuando usted dice, sí, sí, Señor, sí, sí, yo sí creo, pero no pone en acción las palabras que usted oye, de nada le sirve. Y va a ser el mismo siempre. Y no va a llegar bendición a su vida. ¿Por qué? Porque usted no ha creído en la verdadera fe. Además, el Señor no le pide la fe del tamaño del mundo. No necesita una fe tan grande. La palabra nos dice que si tuvieras fe como el tamaño de ¿qué? De un grano de mostaza. Tú le dirías a este monte, échate al mar. Por la fe que tú tienes, eso lo va a hacer el Señor. Mover el monte, eso lo va a hacer el Señor. Pero tu fe va a mover esa montaña. Amén. Así que si tú no tienes esa verdadera fe y solamente vienes por rutina, por cumplir, y sales y pues sí te conmovieron las palabras, pero al ratito, oye, ¿de qué predicaron? ¿Fuiste? Sí, ¿de qué predicaron? Ay, no sé, no me acuerdo. Se nos tiene que quedar grabado algo, por el amor de Dios. Ahora, no crea que yo me preocupo. Yo predico y el Señor es el que hace la obra. Yo no voy a hacer la obra del Espíritu Santo. Yo solamente estoy predicando su palabra. Pero si tú no crees, pues vas a salir igual de frío como las paletas de la Michoacana. O sea, estás frío, necesitas la palabra de Dios. En esta pandemia se han enfriado muchos. Tienes que cumplir con el Señor, tienes que obedecerle por esa fe que ha sido fundamentada en tu corazón. Amén. Por último, ya, para terminar, me faltó hablar mucho, pero déjeme leerle una ilustración que traigo. Dice, ponga atención, dice, un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Entonces Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión de aquel hombre. Satanás le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Y le dijo, Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado, Señor? El Señor le respondió con compasión. Hijito querido, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste,
te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda está fuerte y tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. ¿Cierto? No has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, hazte a un lado, yo voy a mover la roca. Y a veces así nos pasa cuando escuchamos la palabra de Dios, tratamos de usar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra moverlas. Así que, amado hermano, ponte de pie conmigo y vamos a orar. Cuando todo parezca ir mal, hermano, solamente empuja, obedece, solamente empuja. Cuando estés agotado en tu trabajo, obedece, empuja. Cuando la gente no se comporta de la manera que te parece que debería comportarse, solamente obedece, empuja. Cuando estés agotado, sin fuerzas, solo obedece, empuja. Entrégale todo al Señor. Y vamos a pedirle que en esta hora el Señor nos haga obedientes, nos ayude a ser obedientes, porque depende de ti. Amén. Padre, gracias en esta mañana. Señor, te pedimos nos ayudes a ser hijos obedientes tuyos, Señor. Queremos, Señor, tu bendición, pero necesitamos llegar hasta las lágrimas siendo obedientes. Tenemos que pasar por ofensas para poder perdonar. Tenemos que aprender los unos de los otros a tener paciencia, obedecer tu palabra en todo, Señor. Cuando tú ves nuestro corazón decidido a obedecerte, entonces, Señor, ahí está tu mano poderosa ayudándonos a cumplir esa obediencia que cada uno de nosotros pone delante de ti. Ahí estás tú, ahí está tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que esta iglesia crezca en fe, crezca en obediencia a ti, Señor. Para que vengan, Señor, días de refrigerio, las bendiciones, Señor, que tú esperas, Señor, darnos. Están ahí ya preparadas para todos, Padre. Y tu palabra es muy clara. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedidme todo lo que quieran y os será hecho. Hay una condición, Señor, para recibir esas bendiciones cuando estamos dentro de tu voluntad y te obedecemos. Gracias, Señor, por ser el ejemplo máximo de obediencia a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Voy a dejar ya este lugar para...